Bueno, vamos a empezar a ver la relación que hay entre las cargas que actúan sobre una estructura y los esfuerzos internos. O sea, la relación carga, que sería la causa, y esfuerzo, que sería el efecto. ¿Sí? Y con esta relación lo que vamos a sacar son las ecuaciones diferenciales para tramos rectos, que son las ecuaciones que vamos a usar nosotros para hacer los gráficos de los diagramas de esfuerzos internos. ¿Sí? Vamos a llamar Qx en función de x a la carga distribuida axial o longitudinal, es decir, la carga que tiene la dirección del eje de la viga o de la barra. Esa carga es la carga distribuida axial. O sea, esta es la ley de distribución que puede ser cualquiera. Puede ser uniforme, puede ser triangular, trapezoidal, senoidal. O sea, la distribución puede ser cualquiera, en función de X. ¿Sí? Este eje X siempre es el eje de la barra y el Y es el eje perpendicular. O sea, el eje X es el que daría la dirección de los esfuerzos axiales y el Y, que es el transversal, la dirección de los esfuerzos de corte. ¿Sí? Así como tenemos una carga distribuida axial, también vamos a asumir, en el caso más general, que hay una carga distribuida transversal, o sea que ahora en lugar de tener la dirección del eje de la viga, esto, chicos, con respecto a esta primera, si bien uno la dibuja acá arriba, en realidad esa carga está en el eje, chicos, no provoca ningún tipo de momento, o sea, la realidad es que está dibujada acá. Lo que pasa es que uno, para que se vea la ley y la forma, lo dibuja separadito, pero está en el eje. Esa carga en realidad está actuando en el eje de la barra. Después, la carga distribuida, que sería la transversal, o sea, la perpendicular al eje de la barra, y podríamos tener un momento distribuido también, ¿sí? Esos momentos son, recuerden que los momentos siempre son, la dirección del momento es la del eje perpendicular al plano XY, o sea, tienen dirección Z, por eso acá dice MZ, ¿sí? Un M chiquita porque es la distribución, o sea, es una foto también, puede ser constante, puede ser triangular, trapezoidal, puede tener una distribución cualquiera en función de X. Entonces, estas serían las componentes positivas de la carga. Fíjense, esto es importante porque la deducción de las ecuaciones que vamos a hacer ahora depende de esta convención de eje que yo estoy asumiendo acá. O sea, el X crece hacia la derecha, el eje X, ¿sí? Que es el eje de la barra, siempre crece hacia la derecha. Entonces, los sentidos de cargas positivas son la carga axial distribuida, la que va hacia la derecha, como está dibujado acá. La carga transversal distribuida positiva es la que va hacia abajo, o sea, la que apunta hacia la fibra de referencia, sería la fibra inferior, esta roja que habíamos indicado como fibra inferior o fibra de referencia. ¿Sí? Entonces, esta que va hacia abajo es la positiva. Y los momentos distribuidos positivos son estos que tienen giros antihorarios. ¿Sí? ¿Ven? Estos que están acá dibujaditos. O sea, esos son los sentidos positivos de las cargas distribuidas. ¿Sí? Por supuesto que estas cargas asumimos que son continuas, o sea, responden a funciones continuas, digamos. ¿Sí? Por eso dice todas funciones continuas de la variable x. Y esto que acá dibujé acá abajo es un elemento diferencial, o sea, si hacemos acá un corte, ¿sí? A una distancia x, acá tendríamos el diferencial x. O sea, esta sería la distancia x, que es lo que yo indiqué acá, como que venía, ven, de acá, y diferencial x, que sería este. O sea, este elemento sería este pedacito de barra que quedaría acá, ¿sí? Por supuesto, esto es un elemento diferencial, como ustedes vieron en análisis, o sea, que eso es un elemento muy, muy pequeño, ¿sí? Que tiende a ser nulo. Entonces, ¿qué pasa? Si ese elemento diferencial es muy chiquitito, la resultante de estas cargas es como si fuesen rectangulares, o sea, como este valor, esta distancia diferencial x es un infinitésimo justamente, chiquitito, esto es como si fuese una carga distribuida constante, digamos, o sea, como si fuese rectangular, por más que tenga una ley, ¿sí? En todas pasa lo mismo, son como triangulares. Entonces, las resultantes directamente serían el valor del Q por el diferencial X. Por eso acá está, ven, pusimos. Esta carga que está acá vertical es la resultante de esta carga que está actuando en el elemento, que sería el QI por el diferencial X. ¿Ven? QI por diferencial X. Lo mismo pasa con esta, la resultante de esta es la QX por diferencial X, y la resultante del momento distribuido es un momento MZ
por diferencial X, ¿sí? O sea, estas son todas las resultantes de estas cargas positivas consideradas en el tramo. Y si acuérdense por lo que vimos en las clases anteriores, que si yo corto acá, tengo que poner los esfuerzos internos que se me están produciendo para mantener, restaurar el equilibrio del elemento. Por eso es que acá ven que pongo un normal, un corte y un M en esta sección, ¿sí? En la sección, pongámosle que sea la sección SS. Esta. Entonces, corto y como le saco toda esta parte, tengo que poner lo que reemplace esa parte. Y eso está dado por estos tres esfuerzos internos, ¿sí? El normal, el corte y el momento, que habíamos dicho que los sentidos positivos eran estos, por eso es que los dibujo con estos sentidos positivos, ¿sí? Y en esta otra sección, que sería la S', también tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces pongo, y ven que acá no puedo poner el mismo M, el mismo N y el mismo Q, porque como está esto de por medio, para mantener el equilibrio, obviamente no tienen por qué ser iguales. Por eso es que nosotros acá ponemos, por ejemplo, en lugar de normal, pongo un normal más un diferencial de normal. O sea, hay un incremento, porque podrá ser positivo o negativo, eso dependerá después de las cargas que estén actuando en el tramo. Pero no van a ser el mismo desde el momento que están estas cargas acá, ¿sí? Lo mismo pasa con el Q. ¿Ven? Que en lugar de poner Q, pongo Q más delta Q. Esto es lo mismo que poner un Q'. ¿Se acuerdan que yo en la anterior diapositiva les había puesto Q y Q'? Bueno, es lo mismo. Este Q' lo puedo pensar como el Q que había acá más un incremento de Q, ¿se entiende? Entonces por eso lo escribo como Q más diferencial Q. Y lo mismo con el momento. ¿Sí? El momento este sería este momento, pero incrementado con un diferencial de momento. ¿Se entiende? Con eso tenemos que este elemento que yo aislé acá, que es un elemento diferencial, tiene que estar en equilibrio. Y planteamos las ecuaciones de equilibrio, que es lo que yo hice rápidamente, lo vamos a ver en la página siguiente. ¿Ven? Hice una sumatoria según X igual 0, una sumatoria según Y igual 0 y una sumatoria según Z, el momento respecto a un punto igual 0. ¿Sí? Entonces, la de X, por ejemplo, vuelvo acá atrás. Tengo N negativo o positivo, depende de la convención que yo haya usado. A ver cuál puse. Puse positivo hacia la derecha, ¿ven? Entonces, este es negativo, menos N más diferencial N, más esta carga que está acá actuando, tiene que ser 0. Y eso es lo que está escrito acá, ¿ven? N más diferencial N menos N, más la QX diferencial X igual 0, los N se cancelan, me queda que el diferencial del normal es igual a menos QX, que es la carga axial distribuida por diferencial X, y asumiendo que el diferencial X es arbitrario y es distinto de 0, lo paso dividiendo y llego a esta expresión. ¿Sí? Esta es la expresión que nos importa y que es la que ustedes tienen que acordar. La derivada del esfuerzo normal respecto de X es menos la carga axial distribuida. ¿Estamos? ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Pensémoslo en lo que ustedes aprendieron en análisis 1. ¿Qué era la derivada? ¿Qué representaba la derivada de una función? La tasa de variación de la función, cuánto La varía en el tasa de intervalo. variación. ¿Y geométricamente qué era del gráfico de la función? La tangente. La recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Perfecto. Bueno, acá es lo mismo, chicos. Lo que pasa es que ahora el gráfico, en lugar de ser una y igual a f de x, en lugar de ser esta función, ahora la función es la ley del esfuerzo normal, o sea, es una n de x. ¿Entiende? O sea, en lugar de ser y igual, es una n igual a n de x. Entonces, la derivada, la pendiente del gráfico de este gráfico, que es el que nosotros queremos hacer, porque nosotros queremos llegar a hacer los gráficos estos, chicos, o sea, lograr hacer el gráfico de esfuerzo axial, el gráfico del esfuerzo de corte y el gráfico del momento flector, que esos serían los que llamamos diagramas de esfuerzos internos. Bueno, la pendiente de estos diagramas, respecto de la del normal, en este caso, que fue la que dedujimos ahora, es menos la carga axial distribuida. ¿Sí? Esto es importante, porque esto nos va a ayudar a los gráficos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, si no hay carga axial distribuida, que es lo más común, por lo menos por ahora, hasta que empecemos a ver después en resistencia de materiales la parte de esfuerzo axial propiamente dicha, que ahí sí vamos a tener cargas de este tipo. Pero si no, en el práctico hay muy pocas cargas de este tipo. Si hay 1 o 2 ejercicios nada más para que vean. Entonces, si no hay esta carga, nos queda que la derivada del normal respecto a x es 0. Y eso nos está diciendo que el diagrama de fuerza normal es constante, o sea, va a ser una línea recta paralela a la barra, ¿se entiende? Si esto es nulo.
Si esto, por ejemplo, es constante, el normal va a tener una distribución lineal, una recta. Si esto es triangular, o sea, tiene una distribución triangular, que sería una función lineal, el normal, como la derivada es una función lineal, el normal me va a dar parabólico, porque siempre piensen que ustedes para encontrar la función tendría que estar integrando, o sea, así como yo digo que la derivada del normal respecto de x es menos esta carga, también puedo decir que el diferencial de n es igual a menos la qx en función de x, ¿no? Diferencial x, que lo paso multiplicando esto, ¿sí? O lo que tenía acá derecho, lo que usé antes para despejar. Y si yo integro, acá obtengo el normal, integrando la carga distribuida axil, cambiada de signo, obtengo el normal justamente, ¿sí? Entonces, bueno, esas son herramientas que nos ayudan a dibujarlas, ¿sí? O sea, ustedes recuerden entonces que la pendiente del diagrama de esfuerzo axil tiene que ser punto a punto el valor de la carga distribuida axil. Entonces, si no hay carga distribuida axil, los diagramas de normales tienen que dar constantes, ¿eh? O sea, líneas paralelas a las barras tienen que ser. No tiene que variar, tiene siempre el mismo valor para toda la barra, ¿eh? Siempre y cuando no haya esto, por supuesto. Si hay esto, ya cambiamos. De la misma manera que hacemos la sumatoria según X y llegamos a esta ecuación diferencial, podemos hacer la sumatoria según Y. Si yo hago la sumatoria según Y, acá ¿qué me aparece? Me aparece el Q, me aparece este Q más diferencial Q, y me aparece esta carga que es QI de X diferencial X. Bueno, yo consideré positiva para abajo, ¿ven? Entonces me queda esta más esta, perdón, me pasé de hoja, tenía que ir para atrás. Esta más esta menos esta, igual a 0. Que es lo que planteé acá, ¿ven? Q más diferencial Q menos Q, más QI diferencial X igual 0. Se simplifican los cortes y me queda que el diferencial Q es menos, porque esto pasa restando, QI por diferencial, QI de función de X por diferencial X, y de nuevo, asumiendo que el diferencial X es arbitrario y diferente de 0, lo paso dividiendo y me queda esta segunda ecuación diferencial. Que análogamente a la anterior nos está diciendo, la pendiente ahora ¿de quién? Del diagrama de esfuerzo de corte, porque el Q era el corte, es menos la carga transversal, porque la QI era la transversal, era esta, ¿ven? QI. Entonces es igual a menos la QI distribuida. Entonces, ahí tenemos nuevamente una nueva ecuación que también pasa lo mismo que con esta, chicos. Si no hay carga distribuida transversal, el corte es constante. Si esta carga es constante, el corte es lineal. Si esta carga es lineal, el corte es parabólico, ¿sí? Porque siempre lo vamos a obtener integrando, en este caso, el QI diferencial X, ¿sí? Cambiado de signo, por supuesto. Y si hacemos ahora el equilibrio de momentos, el equilibrio rotacional, Profe, hacemos... Sí. ¿cuándo se da que la carga es lineal, digamos, en El ese caso? triángulo o el trapecio, chicos. Bien. La que vimos ayer, ¿te acuerdas que yo hice de semejanza de triángulo para buscar la ley? Esa es una función lineal, es una recta. Y si, por ejemplo, puede ser que el momento quede elevado al o sea, de orden cúbico. Sí, el momento va a quedar de orden cúbico. Si la carga es trapezoidal o triangular, el corte es parabólico y el momento es cúbico. Ah, bien. Porque ahora vamos a demostrar que el momento, la derivada del momento es el corte. Claro, perfecto. O sea, si yo ahora hago momento, en lugar de hacer la tercera ecuación de equilibrio, la de momentos. Entonces hago momento respecto al punto C igual 0, ¿sí? Entonces me aparece, este momento me aparece, ¿sí? El M más el diferencial de M. Estos dos no me producen momento porque pasan por el punto. El esfuerzo axil no me produce momento porque pasa por el punto. La carga esta no me produce momento porque pasa por el punto. Esto sí, hay que asumarlo porque es una cupla aplicada que también genera momentos. O sea, es un momento ya aplicado. Este también, o sea que tengo este otro, tengo y el corte me provoca momentos, ¿sí? Porque el corte por esta distancia diferencial X me produce un momento horario. Y esta QI también me produce momentos, ¿sí? Que es lo que yo escribí acá, fíjense, tengo el M más delta M, que sería ¿sí? Consideré positivo antihorario. Menos el M, más el MZ diferencial X, ahí serían estos términos. Ven M más delta M menos M más MZ. Y después tengo el momento del corte
que sería Q por delta X y que tiene este sentido. Estoy calculando un momento respecto a este punto, así que el corte tiende a girar así. Entonces es negativo, ¿se te da cuenta? Porque yo dije que positivos estábamos calculando así positivos, ¿sí? Porque consideré este positivo. Entonces ese es negativo, Q por diferencial X. Y este que me genera la carga vertical esta, la QI, ¿sí? Sería en este sentido, sería positivo, ¿estamos de acuerdo? Y sería esta carga por la distancia. Bueno, pero está como habíamos dicho que está en la mitad de la luz, entonces, porque ¿te acuerdas que la habíamos reemplazado por un rectangulito? Y yo les dije, el área del rectangulito es derecho a este valor de la carga y obviamente va a estar aplicada en la mitad de la luz. Entonces, el brazo de palanca acá, de acá hasta acá, es de X sobre 2. Una pregunta, profesora. Sí. El momento, porque se me cortó recién, con respecto a dónde, a qué parte en el Al punto diferencial. C. En realidad lo podemos hacer también respecto a es lo mismo. A este C' lo hice yo, acá Ah, da lo mismo, termina Da quedando lo lo mismo. mismo, sí, chicos, porque bueno, si lo hago respecto a igual, sumo y este por este, y como está igualado a 0, después cuando despejen les va a dar exactamente la misma ecuación. Ah, perfecto, gracias. Lo que pasa es que yo, para no andar trabajando con Q más delta Q, para después tener que hacer por delta X las distributivas, trabajé con así anulaba este término que era una suma y dejaba que no tenía suma. Un poquito menos de álgebra tiene, digamos. Por eso lo hice respecto a este punto. Entonces, eso sería la tercera ecuación, que es la que está acá escrita, ¿sí? El Q por el diferencial X, el QI por, ven, fíjense que acá me queda un diferencial X de la carga y un diferencial X de la distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos en la carga, ven? Un diferencial X, porque la carga esta tiene este diferencial X acá, la resultante de carga, y la distancia dijimos que era diferencial X sobre 2. Entonces, cuando multiplico esto por esto, me queda dx cuadrado, que es lo que aparece acá. Que es este término que aparece acá. Ahora, fíjense, ¿qué pasa? Los m se me simplifican. Este me queda. Este me queda. Este me queda. Y este lo anulo. ¿Por qué lo anulo? Ustedes vieron en el análisis 1 que había infinitésimos que eran las funciones que cuando tendían a un determinado x0 daban 0 los límites, ¿sí? Y que comparábamos infinitésimos. O sea, si hacíamos el límite para x teniendo a x0 de una función de x sobre una otra función de x, y las dos daban 0, o sea, era un límite de 0 sobre 0, lo que hacíamos era comparar infinitésimos. Y si al hacer ese límite, el límite daba 0, significaba que el infinitésimo era de orden superior, el de abajo era de orden superior al de arriba. Entonces, acá, en este caso, diferencial x cuadrado es, el diferencial x cuadrado es un infinitésimo de orden superior al diferencial x, ¿estamos? Porque si yo hago el cociente, el límite de esto sobre esto, me queda 0, ¿se entiende? Entonces, al ser un infinitésimo de orden superior, que esto lo han usado en análisis, cuando han demostrado alguna demostración seguro lo han usado, tiende a 0 eso, ¿sí? Entonces se desprecian siempre, los infinitesimos de orden superior se desprecian. Entonces, en este caso, todo este término se nos anula, porque al anularse esto se me va todo el término, ¿sí? Y me quedaría este y este. Y si despejo, me queda esta ecuación, ¿sí? Porque este pasa restando, que es ven, menos, y este pasa sumando, que sería los dos tienen diferencial x, que lo saco factor común y lo paso acá dividiendo, ¿sí? Y me queda esta tercera ecuación. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones diferenciales para tramos rectos, que se las tienen que recordar, por supuesto, porque las usamos todo el tiempo, a veces se las preguntamos en alguna pregunta teórica, por ahí ahora en alguna pregunta del cuestionario de múltiple choice aparece para que digan si son verdaderas, para que las completen, para que, no sé, voy a aparecer, ¿sí? No la deducción, pero sí que la conclusión, digamos, las ecuaciones diferenciales. Bueno, tengan en cuenta entonces. Esta es lo mismo. Perdón, justo se me cortó recién con lo que estaba diciendo. No, les decía que acá la deducción no importa, pero sí que las ecuaciones diferenciales, estas tres ecuaciones diferenciales y esta, que es un caso particular, donde esto es nulo, o sea, si el MZ no aparece, me queda esta, ¿sí? Que sería esta que yo llamé 3'. ¿Por qué? Porque es normal que esto no esté en la mayoría de los ejercicios que tengan ustedes, Entonces, en realidad van a trabajar con esta y esta.
Pero bueno, esta es la misma. O sea, esta es la misma asumiendo que esto es nulo. Por eso acá dice, si el MZ es 0, la ecuación esta resulta esta, pero es la misma. ¿Sí? En definitiva son estas 3 ecuaciones, que en la práctica vamos a terminar usando esta y esta. Les decía que las vamos a usar para hacer los gráficos, entonces las tienen que tener presentes siempre. No la deducción, pero sí saberlas, porque puede aparecer también que se las preguntemos en alguna teoría. Por ejemplo, cuando estaban los exámenes presenciales, por ahí aparecían los dibujitos estos de las cargas y les pedíamos que nos escribieran las ecuaciones diferenciales, entonces las tienen que escribir, ¿sí? No la deducción, pero sí escribirlas, saberlas, ¿sí? Y tengan en cuenta que estas ecuaciones yo las deduje con esta convención, chicos, ¿sí? O sea, con el X creciendo a la derecha y con estas cargas positivas. Si cambia, porque ustedes vienen, por ejemplo, con la misma fibra inferior y el X lo miden al revés, ojo, porque las derivadas cambian de signo. Entonces todos los que son derivadas les aparecen con signos cambiados. Y entonces la ecuación cambia. Entonces tengan siempre en cuenta, si van a usarla, tienen que respetar la convención con las cuales se dedujeron, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo, profe, no entendí esa última parte? No entendí esa última parte del cambio de signo. Si yo planteo el X creciente al revés, o sea, si el X lo hago al revés, en lugar de escribirlo así, como creciente hacia la derecha, lo escribo así, ¿sí? Ahí. Cuando ustedes hacen todas estas ecuaciones, si yo incremento para acá, esto queda al revés, chicos. En lugar de quedar, si yo estoy asumiendo que el incremento de X se hace al revés, como yo crezco para allá, esta es N y esta es N más diferencial N, ¿se entiende? O sea, el signo este no cambia, pero lo que cambia es lo que es. Este pasa a ser Entonces, N y este pasa a ser N más diferencial N. Entonces cuando tengamos que resolver los problemas para poder utilizar esas ecuaciones, digamos, siempre planteamos el y para abajo y el x para la derecha. Exactamente, porque esto depende de la posición de la fibra inferior. Si usted tiene la fibra inferior, o sea, siempre también depende de esta fibra, ¿no? Porque sí, tengan cuidado, porque puede suceder que a veces tienen así ustedes así, ¿sí? Y tienen esto así, ¿entendés? Entonces yo el X, si yo quiero usar estas fórmulas, tengo que usarlo así. Claro, el x para abajo y el y para allá, ¿se entiende? Sí. Y la carga positiva la que viene así. Claro. ¿Se entiende? Y la X, la axis positiva la que iría en la dirección del eje X. Sí, con esta convención valen estas fórmulas. Si yo hiciera todo de nuevo con la otra, ahí es donde las derivadas quedan cambiadas de signo. Claro. Pero bueno, yo uso siempre eso. El I siempre desde la barra hacia la fibra de referencia. Sí, ¿no? En la deducción esta que estamos haciendo nosotros, sí, chicos. Sí, eso también tengan cuidado, chicos, porque los libros suelen usar el I para arriba. En lugar de ponerlo para acá, usan el X igual, pero el I lo ponen para arriba. Entonces después las ecuaciones de la elástica de deformación, que la vamos a ver después en flexión, les queda cambiada de signo respecto a la nuestra. Y es por eso, porque están usando el I para arriba en lugar del I para abajo. Pasa que igual esta es una terna negativa, ¿o no? Esta es una terna, no, es una terna positiva, pero lo que pasa es que el Z entra. Claro. O sea, entra a la pantalla, ¿se entiende? El XY y el Z entra, es entrante. No, trabajamos con las ternas derechas. Porque si ustedes trabajen con las ternas izquierdas, acuérdense que no valen los productos vectoriales ni nada, no pueden hacer momento. Si bien uno no acostumbra a hacer momento acá con producto vectorial, porque estamos en el plano, hacemos siempre fuerza por distancia, ¿no? Pero bueno, tengan cuidado porque si la terna no es derecha, eso del producto vectorial no vale. Sí, lo mismo, pero haciendo contrario. Ya. Pero el Z no estaría saliendo de la pantalla. Si consideramos una terna derecha, no. Para mí estaría entrando, digamos. Porque tenés que pensar, tu giro de mano tiene que ir desde los X positivos a los Y positivos, entonces para ir en la punta del... Claro, a mí me apunta hacia adentro de la pantalla, pero bueno, ustedes por ahí que están del otro lado, no. Claro, no, pero lo que voy es que el momento está antihorario. Eso no me estaría dando en Z positivo. Entonces ese momento me estaría dando en Z negativo. No, pero no tiene nada que ver eso, chicos. El momento positivo para las ecuaciones es que es el antihorario.
o sea que, pero estaría en menos K, por así decirlo. Sí, pero acá no trabajamos con eso en realidad. O sea, los positivos son estos que están acá, por eso acá les puse yo componentes positivas de la carga distribuida sobre un tramo. Entonces ustedes tienen que considerar estas cargas positivas, tienen que considerar el X creciente hacia la derecha y el Y hacia abajo, teniendo en cuenta que la fibra de referencia está abajo, por supuesto, ¿no? Esa es la convención para poder usar estas ecuaciones. Porque si yo obviamente pongo el otro al revés, esto me va a quedar positivo. O sea, si yo lo pongo, porque yo lo tuve como equilibrio, entonces si esto lo pongo al revés, este iría al revés y cuando hago la ecuación lo tengo que poner con signo cambiado y cuando despeje me va a quedar este positivo también. Pero no, porque ese no es el sentido positivo para las ecuaciones. La convención positiva es esta, por eso se lo estamos aclarando acá, componentes positivos de la carga distribuida sobre un tramo. Profe, tengo una consulta. Sí. Entonces, para el cálculo de los esfuerzos internos que vimos la clase pasada, ¿también usamos esta convención o solamente esto es para los diagramas? No, es que la convención es la misma, porque la convención que usamos nosotros es esta, chicos. Eso no cambió para nada. Nosotros no habíamos metido la carga para nada en el momento de la convención de los esfuerzos. No tuvimos en cuenta la carga, sí, tuvimos en cuenta esto, que producía, que traccionaba, era saliente de la barra, que producía un giro horario, ven una cupla horaria como acá, y que el momento traccionaba la fibra de referencia. Esa es la convención que nosotros usamos para deducir los esfuerzos, el signo de los esfuerzos. En ningún momento nos metimos con la carga. Claro, hasta ahora. O sea, íbamos buscando si las cargas, las resultantes de la carga horizontal, vertical y todo, para ir buscando el corte y eso, pero no le dimos signo a las cargas. Ahora le estoy dando yo porque estoy usando, porque deduje las ecuaciones y esas ecuaciones con alguna convención tengo que hacerlas. Entonces, por eso es que las cargas positivas van a ser para nosotros estas. O sea, si yo soy, o sea, es algo arbitrario. Si a mí se me hubiese ocurrido poner esto al revés, está bien también. Pero bueno, iba a llegar a otra ecuación que no era esta, acá iba a tener un más. Y después, cuando yo tenga un ejercicio, para mí el horario iba a ser el positivo. Porque eso después depende del ejercicio de ustedes cómo tengan la carga. Lo importante es, si yo quiero usar estas ecuaciones, tengo que usar esta convención, porque con esa convención la usé. O sea, yo deduje las ecuaciones con esta convención de signos. De esta convención positiva de cargas. ¿Sí? Esta para el axil, esta para el transversal, esta para el momento. Entonces ustedes tienen que usar esta convención para poder usar estas ecuaciones. En el caso en que usen esas ecuaciones. Después uno en realidad después va combinando y va usando distintos métodos para hacer las curvas. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que tener cuidado es eso, respetar la convención usada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, gracias. O sea, no tiene nada que ver esto con la convención de los sentidos positivos de los esfuerzos, ¿sí? Estamos viendo la misma convención. O sea, esto no cambió. Si ustedes miran el apunte del otro día, van a ver que estos esfuerzos tienen la misma orientación que los positivos que habíamos definido el otro día. ¿Sí? Ahora lo único que hicimos fue agregar cargas distribuidas sobre el tramo. Y lo que queremos ver es la relación que hay entre esas cargas distribuidas y estos esfuerzos. Y bueno, llegamos a la conclusión esta. Que las cargas distribuidas iban dando la pendiente. La carga distribuida axil, la pendiente del esfuerzo normal, pero que ven cambiada de signo. La carga distribuida transversal cambiada de signo, la pendiente del diagrama de esfuerzo de corte. ¿Sí? Y esta, que es la que nos interesa a nosotros, porque es la que vamos a usar, en definitiva, creo que hay un solo ejercicio para que usen esta. Hay uno solo con momentitos aplicados en la práctica. Esta que dice que la pendiente del diagrama de momento flector es el corte. Estas tres ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relación que hay entre las cargas y los esfuerzos internos. Acá les dije, si se deriva la ecuación esta, yo puedo hacer la derivada segunda de esta ecuación. ¿Sí? Esto porque más que nada la vamos a usar después. Yo en general no la uso acá en esfuerzos, pero bueno, la tienen que conocer igual. Si yo derivo esto otra vez, acá me aparece la derivada segunda, ¿sí? O sea, ¿entienden lo que estoy haciendo? Estoy derivando esto por segunda vez. Entonces me aparece derivada segunda del momento respecto de x dos veces, igual, y acá tengo que derivar el corte. Entonces me queda la derivada del corte.
Sí, te queda la carga distribuida de Claro. corte. Entonces también hay una relación derecha. Y esto que está acá es lo que teníamos acá. Entonces yo puedo decir que la derivada segunda del momento respecto de x es menos la carga axil transversal, digamos, ¿no? Distribuida. Perdón, la carga distribuida transversal, la que tiene la dirección y, ¿sí? Entonces yo puedo obtener, por ejemplo, el momento integrando el corte o puedo obtener el momento integrando 2 veces esta carga, ¿se entiende? Hago la primera integral de esto y obtengo la derivada del momento y lo vuelvo a integrar y obtengo el momento. Yo generalmente no la uso, yo uso estas tres. O sea, con esta averiguo el corte y una vez que tengo el corte lo meto acá y averiguo el momento. Cuando uso las ecuaciones diferenciales, que no es necesario usarlas, o sea, ya les dije el otro día, a nosotros la ecuación no nos importa mucho, ¿sí? Nos importa el diagrama, la forma que tiene el diagrama, la concavidad que tiene la curva, si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo, si tiene un máximo, un mínimo. Bueno, entonces, en el caso en que tenga que buscar un punto de máximo y tenga que ver porque fíjense que si esto es todo lo que aprendieron ustedes en análisis 1 les vale para curvas, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si la derivada daba 0, digámosle que está de 0, ¿qué significa que está de 0? Que el corte es 0. Entonces, cuando el corte es 0, la derivada del momento es 0. Pero la derivada del momento igual a 0 significa que el momento tiene un extremo. ¿Se acuerdan que si tenían la derivada igual a 0 eran puntos críticos que eran posibles extremos? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, si el corte es 0, el momento va a tener un extremo máximo o mínimo. Dependerá si estamos con cargas positivas, transversales o negativas. Eso dependerá de eso. O sea, si ustedes miran el análisis de esta ecuación, fíjense que si la carga axil es positiva, por ejemplo, o sea, va para abajo, esto es negativo. Entonces quiere decir que si la derivada segunda es negativa, tenemos un máximo, por ejemplo. ¿Se acuerdan del criterio de la derivada segunda de análisis 1? Que les decía que si ustedes evaluaban en el punto crítico y les daba mayor que 0, el punto crítico era un mínimo, y si les daba menor que 0 era un máximo. Bueno, eso mismo vale acá, o sea, todo lo que aprendieron sobre análisis de curva en análisis 1 para una función cualquiera i igual a f de x, ahora vale para la función n de x, q de x y m de x. ¿Se entiende? Entonces, y eso es lo que nos va a ayudar justamente a hacer los gráficos. Bueno, eso que les estoy contando es lo que dice acá, ¿sí? Que de esta ecuación, si tienen en cuenta esta 3' y la derivan otra vez, llegan a esta, si esto lo reemplazan por esto, llegan a esta otra que está escrita acá, y bueno, y de acuerdo a eso, ves que tenemos un m máximo cuando esto sea mayor que 0, porque la derivada es negativa. Entonces, si la derivada segunda es negativa, esto era un máximo. En cambio, si esta es negativa, les va a quedar menos, con el menos de la carga les va a quedar positivo, y como la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba, y entonces hay un mínimo. ¿Tá? Que esas son conclusiones que en realidad ya las saben ustedes del análisis que aprendieron a hacer en análisis 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, todas esas herramientas las tienen Profe, que... ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Entonces, en la diapositiva anterior, la M minúscula sub Z, Sí, esa tal cual. Entonces, ese sería el momento distribuido que habíamos hecho. el momento distribuido, que generalmente ustedes no lo tienen. Ok. Por eso Perfecto. que ustedes van a terminar usando esta y esta. Si ustedes se fijan en la práctica 4, que hay un montón de la A a la Z para hacer, hay uno solo que tiene un momento distribuido. Ok. ¿Y la Q, entonces, qué serían justamente las fuerzas por distancia? ¿Cuál es Q? La Q mayúscula, esa también La que Q es está el en... corte. Ah, bueno, claro. Este es el esfuerzo Claro. de corte. O sea, cuando yo digo Q de X, es la ley del esfuerzo de corte, la función que me da el esfuerzo de corte punto a punto en la barra, que es la que nosotros pretendemos dibujar. Por eso nos vamos a ayudar del hecho de que la derivada, la pendiente de este gráfico, es la carga transversal distribuida, cambiada de signo. O sea, estas ecuaciones nos sirven para hacer los gráficos, ¿sí? Porque tenemos que pensar que uno es la derivada del otro o al revés. O sea, por ejemplo, la carga esta Q transversal es la derivada del corte, ¿sí? Entonces, el corte es la integral de la carga, ¿se entiende? El momento, la derivada del momento es el corte. Entonces, el momento es la integral del corte. O sea, uno integrando encontramos uno y derivando encontramos el otro, ¿se entiende? Entonces, esas cosas, con todo lo que ustedes aprendieron en análisis 1, ahora las vamos a usar.
Ustedes aprendieron a hacer, ¿te acuerdan que al principio cuando vieron en análisis 1 los conceptos de derivada y concavidad y crecimiento, de crecimiento, por ahí les daban una función y les pedían dibujar las otras? Porque siempre tenían una relación, o sea, si yo tengo que una función y la tengo que derivar, ¿te acordás que la pendiente de la recta es de la